Bueno, la idea de la clase de hoy es retomar, un poco recordar lo que vimos la clase anterior, sobre todo también recuperar si algunos han podido leer más o le han surgido dudas que las puedan compartir y después seguir adelante, ¿no?, con los contenidos relativos a la materia. En principio, entonces les pregunto si alguien tiene alguna duda en particular que les haya surgido durante esta semana, que la quiera compartir, ya sea de los contenidos o del funcionamiento en sí de la asignatura. ¿Alguna duda o consulta particular, específica? No, no surge, así que entonces sigo con el devenir de esta clase, entonces. Igualmente, si surge más adelante, pueden siempre preguntar, consultar. Bueno, vamos a recordar entonces un poco lo que vimos la clase pasada. En principio, recuerdan que comenzamos la clase un poco presentándonos. Les pedí yo que me contaran un poco de qué carrera venían. Eso es importante por ahí para pensar después los contenidos de la asignatura. Y sobre todo les conté un poquito la dinámica de la asignatura inicialmente y a qué apuntaba la asignatura, ¿no? Es decir, la asignatura apunta a que nosotros podamos reflexionar críticamente sobre la relación entre lengua y sociedad, es decir, sobre los factores sociales que de alguna manera influyen, condicionan, terminan determinando algunos aspectos de la lengua. Para poder, ese sería como el objetivo último que a lo cual vamos a apuntar. Pero previamente, para poder abordar esta cuestión a la que apunta la asignatura, vamos a ver algunas unidades, por ejemplo, la unidad 1. La unidad 1 aborda la problemática de la oralidad y la escritura. Estas dos nociones que las vamos a ver con dos autores fundamentalmente. Walter Ong, que es, la clase pasada no se los dije, pero se trata de un académico, un educador, un filósofo, también religioso de Estados Unidos, que murió hace poco, no hace tanto, murió en el 2013. Vamos a ver algunos capítulos de su texto, Oralidad y Escritura, y también vamos a ver un texto de otro estudioso que se llama David Olson, que es un psicólogo canadiense. Digo todo esto porque a veces uno entiende desde qué lugar, cuando está leyendo los textos, desde qué lugar habla cada uno de los autores, ¿no? Entonces, Walter Ong aborda el texto oral y de escritura. Nosotros vimos un poquito de la introducción del capítulo las psicodinámicas de la oralidad, y hoy vamos a ver otro capítulo más relativo a la escritura. Pero para recordar y situarnos un poco en el texto de Ong, ¿a qué apunta el texto de Ong? Que nos interesa particularmente para la unidad 1. ¿Qué es lo que intenta hacer en su libro Walter Ong? ¿Si alguno recuerda? Hacer como una diferenciación entre la oralidad y la escritura y cómo piensa la escritura como una tecnología. Perfecto. Bien, voy a tomar esto, María Luz, muy bien. Es decir, él va a basarse en la oralidad, pero sobre todo la oralidad va a ser una diferenciación sobre todo entre lo que es la oralidad primaria y que, entendiendo por eso las culturas que desconocen la escritura, las culturas de la oralidad primaria que desconocen la escritura, y las culturas que sí conocen la escritura, ¿no? Y en las cuales por ahí uno puede encontrar un tipo de oralidad que Ong denomina oralidad secundaria. Entonces, a lo que va a apuntar todo el texto de Walter Ong es a poder identificar estas dos culturas y poder mostrar las formas de expresión y de pensamiento en cada una de estas culturas, ya sea la cultura oral primaria que desconoce la escritura, como la cultura escrita, ¿no? La cultura las culturas o las formas de pensar y de expresarse de culturas que conocen la escritura. Entonces, a partir de determinar este gran objetivo del libro, nosotros empezamos a trabajar la clase pasada en lo que era la caracterización, según Ong, de las formas del pensamiento y de la expresión en las culturas orales primarias, ¿no? ¿Qué caracteriza la forma de comprender el mundo y de aprender el mundo? ¿Qué es lo que va caracterizando estas culturas orales que desconocieron la escritura? Recuerden que nosotros teníamos una imagen
que de alguna manera, digamos, con la cual nos quedamos con esa imagen para pensar en las culturas orales. Es una imagen muy paradigmática, pero podría ser otra, pero que sirve para ilustrar un poco las culturas orales primarias. ¿Qué caracteriza este tipo de culturas? Y a su forma de expresarse y de pensar. ¿Recuerdan? Lo hablamos la clase pasada. Ahí hay alguien escribiendo. Buenas tardes, Julieta. Vamos a ver qué dice Nuria, que está escribiendo sobre las culturas orales, es decir, qué caracteriza o cómo conocen el mundo, cómo registran lo que van conociendo del mundo. Profe, Sí, no sé si se escucha bien. se escucha perfecto. Con respecto a lo que hablábamos a la clase pasada, hablábamos de que, por ejemplo, en las culturas orales, digamos, tienen un entendimiento, un aprendizaje del mundo que se relaciona más con la memorización de ciertas figuras o que tiene que ver más con lo inmediato y no, digamos, con algo que puede llevar a la reflexión, como por ejemplo en la en la cultura escrita, donde se puede volver sobre un mismo enunciado y demás. No sé si Sí, más o perfecto. Nos menos. sirve para recordar. Varias de las cuestiones que marcás son las ideas con las cuales caracterizamos las culturas orales. Es decir, por un lado, que no tienen un registro escrito de los eventos, de las historias, sino que lo que lo que se aprende y lo que se registra es aquello que se puede memorizar, ¿no? Aquello que se puede memorizar es lo que se conoce, lo que no desaparece porque no puede haber otro tipo de registro de esto, de las historias o de los eventos. ¿Y cómo se trabaja? Es decir, ¿cómo es la forma de organizar el pensamiento y la expresión en las culturas, teniendo en cuenta que tienen que memorizar aquellos eventos que quieren recordar o que quieren guardar en la memoria colectiva como un archivo de la cultura? ¿Cómo organizan el pensamiento para poder recordar? ¿Qué características tienen estas culturas que tienen que memorizar aquello que quieren guardar? A través de la comunicación entre ellos mismos. Sí, y también pensar en cosas memorables, que sean fáciles de recordar. Bueno, y después habla también de las pautas mnemotécnicas, como la rítmica, las rismas, las fórmulas. Perfecto, De esa manera. perfecto, excelente. Creo que Cintia habló recién, se me perdió quién hablaba el nombre, pero perfecto, es decir, que ellos... Sí, profe, iba a decir lo mismo, ¿no? Ah, ibas a decir, sí, porque se mezclaron los nombres. No, perfecto, la persona que hablaba recién, la chica que hablaba recién, perdón que no pude tomar el nombre, exactamente, las culturas orales, entonces, la forma de guardar, digamos, el archivo del pueblo, de la comunidad, tiene que ver con poder memorizar. Es decir, solamente pueden guardar aquello que es memorable y para ello, como bien decían, utilizan reglas mnemotécnicas. Por un lado, que necesitan de un interlocutor, ¿no? Que uno no va a memorizar o memorizar solamente hablándose a sí mismo, sino que es necesario ese diálogo, esa comunicación con el resto para poder repetir aquello que se quiere recordar. Y por otro lado, para poder memorizarlo, utilizan reglas memotécnicas que tienen que ver, por ejemplo, con, como decía la compañera, pero que también algunos escriben en el chat, poder utilizar fórmulas, ¿no? Utilizar el ritmo, la literación, es decir, la rima, poder utilizar calificativos para algunas palabras o algunas, por ejemplo, en las formas de expresión y del pensamiento de las culturas orales primarias no se singulariza, no es que nosotros van a recordar el nombre específico y las características de una princesa, ¿no? Nos dicen la princesa tal que la personalidad que tiene es que es muy dura y que además le encanta pintarse, no. ¿Qué es lo que dicen de una princesa? Para poder recordarlo con facilidad.
¿O qué es lo que dicen de un príncipe? Que es bella, la princesa es bella. Y así recuerdan, todas las princesas son iguales. Se piensa por entidades, no se piensa analizando, por eso decían, son más acumulativas que analíticas. No se piensa analizando cada particularidad, no es cada princesa en su singularidad, sino como entidades, ¿no? Las princesas como grupo, y así recordamos, cuando hablamos de las princesas recordamos todo lo que sabemos de las princesas en general, que son bellas, por ejemplo. Y el príncipe valiente, ¿no? Estas frases que son fórmulas ya que nos permiten y nos ayudan a la memoria. Por otro lado, ¿qué otras características tienen las culturas orales primarias? ¿Qué otra, o la expresión o las formas de pensar en este tipo de culturas para poder memorizar o para ayudar a esta memorización? Nicole, ¿querías decir algo? No te... No, perdón, dejé el micrófono abierto. Ah. Es decir, tenemos que... Pero ¿Sí? quizás y con respecto a lo que estamos contando, otra de las características podría ser, digamos, que lo redundante, digamos, que favorece a la memorización. Exactamente, exactamente. Son redundantes, es decir, repetitivas, como decía Nuria. Son más acumulativas que subordinadas, ¿no? Que decíamos, no dice, repiten por ahí el perro que salió, el perro vino, el perro, no importa, porque acumulan una idea atrás de la otra. Son construcciones simples y que pueden llegar a repetir palabras o construcciones, porque no pueden usar subordinantes que impliquen volver atrás en el texto para poder reponer a qué se está refiriendo. Por ejemplo, el niño que era bueno, el que requiere que yo vuelva atrás en el texto y pueda reponer a qué se refiere qué, si me lo perdí porque no estaba escuchando. Entonces, como no hay un texto que yo pueda seguir, se prefiere ser redundante, por un lado por la audiencia, para que si alguno estaba distraído y se perdió de alguna parte, no se pierda y pueda seguir el hilo de la narración. Pero por otro lado, también por el propio autor, que la repetición le permite seguir pensando en el hilo del discurso, le da tiempo para pensar. Además, recuerdan que ahí Micaela está escribiendo algo. Entonces utilizan el ritmo, la rima, el juego con el sonido, las fórmulas, ¿no? El príncipe valiente, la princesa bella, la redundancia. ¿Qué más recuerdan que caracterizaba las culturas orales primarias? Son conservadoras y tradicionalistas. Se repite siempre lo mismo para poder pasarlo de una generación a otra y para poder recordarlo, exactamente. Y no se puede recordar en la memoria todos los eventos, es decir, no puedo guardar en mi memoria todos los eventos que ocurrieron. Entonces son selectivos, repiten siempre lo mismo. Y en ese sentido, dice On, que son conservadoras y tradicionalistas, porque lo que se repite siempre los mismos tipos de relatos, generalmente tienen que ver con marcos comunes, ¿no? de la vida cotidiana o de los hechos que ocurren en la comunidad, como un banquete, una guerra. ¿Y no hay originalidad ahí en las culturas orales primarias? Sí, lo decía. O sea, Sí. dice que es original porque cada uno le agrega al relato algo diferente y Exacto, que Julieta. además también cambia el público constantemente. Exactamente, no es que siempre tengo el mismo público, puede variar la cantidad de personas, las personas que participan de la escucha, perfecto. Bien, bueno, no es que tuvimos en cuenta todas las características, pero sí algunas, ¿no? Que nos permiten reconocer particularidades de las culturas y de la forma de pensar y de la forma de expresarse de culturas que no conocieron la escritura, ¿no? Estas son ciertas particularidades. Bueno, lo que hace Ong en el capítulo que tenían para leer para hoy es abordar las características de la cultura escrita y las características de los textos escritos y del proceso de escritura, etcétera, ¿no? Todo lo vinculado a la escritura en el capítulo número 4, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Vamos a ir deteniéndonos en el texto y combinándolo con algunas preguntas que aparecen en la guía sobre el texto.
el capítulo se llama La escritura reestructura la conciencia, ¿no? Y justamente comienza refiriéndose a esta idea, ¿no? Que la escritura ha transformado la conciencia, es decir, que el pensamiento, la forma de pensar y también la forma de expresarse oralmente. Repito esto porque todo el capítulo gira, todo el libro gira en torno a esto, a las formas de pensar y las formas de expresarse. Tanto en las formas de pensar como las formas del discurso oral, las formas de expresarse oralmente, de quienes conocen la escritura, están condicionadas y están muy influenciadas por la escritura y por las formas, digamos, por las características de los textos escritos, ¿no? Entonces, vamos a ir explorando un poquito, a medida que vamos a ir avanzando en el capítulo, en las ideas que expone Ong en el capítulo, con las preguntas que nos propone la guía de lectura, y ahí vamos a ir explorando un poquito qué dice Ong sobre la escritura, sus características y la historia de la escritura. También en un momento habla sobre la historia de la escritura. Por un lado, ¿qué es un lenguaje libre de contexto? Que está habilitado de alguna manera o que está asociado a la escritura, ¿no? La escritura se asocia con una situación de comunicación que está, un lenguaje libre de contexto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué los textos escritos son inherentemente irrefutables? Que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Ya nos centramos entonces en la escritura, sabemos que la escritura condiciona la forma de pensar de quienes están escolarizados, es decir, de quienes han aprendido a leer y a escribir, y entonces nos preguntamos algunas características de las situaciones propias de la escritura, ¿no? La escritura genera, de alguna manera, un lenguaje libre de contexto. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Todo según Ong. Esto es importante, estamos viendo según la perspectiva de este autor. Ahí Evelyn probablemente sume algunas ideas para pensar en estas preguntas, ¿no? ¿Qué es esta idea de que la escritura genera un lenguaje o una situación de lenguaje libre de contexto? Profe, ¿se escucha? Sí, perfecto, Cintia. Bueno, si quiere puedo leer lo que puse yo. A ver, dale, Cintia. Que un lenguaje libre de contexto es aquel discurso autónomo que no puede ponerse en duda ni cuestionarse directamente, ya que el discurso escrito está separado de su autor. Y a la vez, concatenado con la otra pregunta, puse que son inherentemente irrefutables porque al quedar asentados en un medio físico delatan su existencia, y esa existencia es una verdad, entre comillas, que un autor ha plasmado. No hay un ida y vuelta. No hay un ida y vuelta entre quién y quién. Entre el autor y el quien lee. Exactamente, esto, perfecto. Y algo similar o en sintonía con lo que vos estás planteando, Cintia, Evelyn nos dice, libre de contexto, lo interpreto como que el lector lo puede leer en cualquier momento, a diferencia de la oralidad, que allí sí hay un contexto. Sí, exactamente, exactamente. Justamente, libre de contexto quiere decir que es un lenguaje que el discurso escrito está separado de su autor, es decir, que no... Cuando yo voy a leer el texto escrito, el autor no está presente junto con la escritura que yo estoy leyendo, con el texto escrito que yo estoy leyendo. La escritura se genera en un momento determinado, en un cierto lugar y tiempo, y la lectura generalmente, en la mayoría de las situaciones de lectura, se produce en un contexto totalmente, en un momento y un tiempo diferente al momento de la producción escrita. Entonces, cuando yo voy a leer el texto, no tengo al autor enfrente para preguntarle qué quiso decir, o para cuestionarle algunas ideas, o para estar de acuerdo con esas ideas. Es decir, estoy separada, es decir, el contexto de escritura del texto y el contexto de la lectura no coinciden. ¿Sí? Se producen en momentos y tiempos distintos. Incluso a veces pueden pasar muchos años. Un autor puede escribir en el siglo pasado y yo leo el texto que escribió mucho tiempo después. Sí, es posible que, por ejemplo, si yo leo un artículo en el periódico, después escriba al periódico o escriba algún comentario. Ahora con la mediación tecnológica, creo que pasaron muchas cosas después de que Ong escribió el libro. Piensen que este libro es de 1982, es decir, pasaron muchas cosas relacionadas con la
con la mediación tecnológica y con la web, etcétera. Pero bueno, en el momento que escribía el autor, esto tenía mucha fuerza, ¿no? Yo no le podía contestar al autor en el mismo momento. Puedo mandar una carta de lector para quejarme por algo que escribió un autor, pero bueno, pero no es inmediato, siempre hay como, es diferido, ¿no? Entonces, ese escrito que yo estoy leyendo es irrefutable, en tanto, como decían sus compañeras, yo no tengo al autor enfrente para poder cuestionar lo que escribió, ¿sí? Sino que eventualmente podría escribirle, pero eso no es en el mismo momento en el que estoy leyendo. Entonces aparece el escrito como una verdad o como la verdad del autor irrefutable. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son las críticas que Platón, a través de Sócrates, que Platón en sus escritos le hace a la escritura? ¿Qué le critica Platón a la escritura? Critica que la escritura es un objeto manufacturado que destruye la memoria y que cuando lees algo no tenés la capacidad, o sea, no producís una respuesta propia, sino que la respuesta está en los escritos. Bien, es decir que, por un lado, lo primero que decías, María Luz, perdóname, repetilo. Vos decías que era... Que lo califica como un objeto manufacturado. Manufacturado, exactamente. Es decir, y que no destruye la memoria. Exactamente, ahí hay dos cosas. Por un lado, que no es natural, que es lo que decía Nuria, es inhumano, ¿sí? ¿Por qué es inhumano y no natural, manufacturado? ¿Por qué les parece? ¿O por qué puede decir Platón eso? Dice como que también es una tecnología, ¿no?, que hace que las personas se vuelvan dependientes de ese factor externo y que por eso es que se debilita también la mente. Exacto, porque recuerden que estamos frente a previamente, no existía la escritura, ¿no? Las culturas eran culturas orales y entonces se ejercitaba la memoria para poder guardar en la memoria colectiva aquellos sucesos que se querían recordar, aquellos sucesos memorables. Es decir, que había un trabajo con la memoria diferente al que se genera después con la escritura, porque la escritura permite tener un registro de los hechos. Ya no tengo que guardarlos en la memoria porque los puedo guardar en los textos y en los libros, ¿sí? Entonces, de acuerdo con Platón, la escritura debilitaría, por un lado, que es externo, porque no es que la escritura ocurre simplemente con digamos, órganos humanos, sino que requiere de otros elementos para ser producida, ¿no? Es una tecnología, como decía la compañera de ustedes. Y por otro lado, debilita el pensamiento, ¿no? Debilita porque no permite justamente ejercitar la memoria o algunas otras capacidades cognitivas vinculadas a la memoria, ¿no? Y esto que dice en la escritura no puede defenderse como si puede hacerlo el ida y vuelta de la oralidad. Esta es otra cuestión que dice Platón, que dice, en realidad él utiliza, creo que el adjetivo pasiva, ¿no? En el sentido justamente de que no, digamos, el lector lee lo que dice el lector, pero no lo puede cuestionar, no lo puede interpelar en el momento. Entonces, en ese sentido habla de que es pasiva, porque no puede, como si los modos de interacción se redujeran entre el escritor y el lector. Y estas críticas, tanto de lo que es inhumana, que destruye la memoria o que la debilita, que es pasiva, artificial la escritura, son críticas similares a las que ha recibido el uso de la computadora, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, porque por ahí ya algunos tal vez son jóvenes y ya la computadora está muy instalada, pero si no han escuchado por ahí críticas, o por ahí escuchan en la actualidad, ¿qué críticas se le hacen a la computadora? O al uso de la computadora, incluso actualmente al uso de Internet. ¿Qué críticas se le hacen? Como que no pensás por vos mismo, digamos. Con la computadora tenés todo a mano, podés googlear, si tenés alguna duda, directamente no pensás. Claro, como que de alguna manera ahí se está marcando que entonces no trabajás la memoria, digamos, no hay un desarrollo cognitivo fuerte, sería, como que de alguna manera algunos desarrollos o alguno de los trabajos que realizamos cognitivamente los está realizando la computadora, ¿no? Esto a veces recibe estas críticas.
¿Qué más a veces uno escucha como críticas a las Te iba a personas? decir lo que le dijo una profesora hace poco a los alumnos del curso de mi hijo, A ver. que mi hijo se ofendió bastante porque pensó que era un prejuicio, pero dijo como que esta generación ahora tiene todo lo inmediato, todo es el ya y el ahora, y ya no lee. Como que ahora todo es una comodidad de googlear y quedarse conforme con la respuesta que da Wikipedia. Y que ya el joven no recurre a investigar, a profundizar en la lectura, digamos. Y en mi época, yo tengo 39, los profesores nos decían que era una caja boba, como en su momento también decían de la tele, para nuestros padres y abuelos, que nos iban a venir a supuestamente solucionar la vida, pero que en un momento nos iban a reemplazar y que Claro. aceptarlo de manera pasiva nos iba a volver tontos, básicamente. Bueno, un poco no es que son idénticas las críticas, obviamente, pero algunas de estas críticas que recibe quienes usan la computadora o la computadora en sí, que tienen que ver con el debilitamiento del desarrollo cognitivo, por ejemplo, o a veces también con esto de la actitud pasiva, como si uno no tuviera una actitud activa cuando las críticas, ¿no?, que recibe cuando uno está buscando en internet o cuando uno está usando la computadora, como que la única manera de interactuar con la computadora sea con una actitud pasiva, como que siempre uno fuera pasivo frente a lo que recibe y a la información que recibe cuando está usando la computadora. Este tipo de críticas son similares, ¿no? Y reciben críticas similares porque en algún sentido la escritura y la computadora tienen algo en común, ¿no? Entonces son criticadas por cuestiones comunes. ¿Qué es lo que también la guía plantea una pregunta así? ¿Qué es lo que unificaría la escritura, la imprenta y la computadora? ¿Qué es lo que tienen en común o qué atraviesa a esos elementos, la escritura, la imprenta y la computadora? Claro, exactamente. Son tecnologías de la palabra, son formas de tecnologizar la palabra. Es decir, esa palabra que estaba en el mundo oral, que se generaba de manera natural con el habla, empieza o se transforma en algo visible, en una marca visible, a partir de una tecnología, ¿no? Que en principio es la escritura, pero que ese proceso de hacer algo visible, de transformar la palabra en algo visible y no solamente en un sonido, eso que comienza la escritura, la imprenta y la computadora lo intensifican, lo llevan al extremo, ¿no? Perfecto. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué relación hay entre la escritura y la mente? ¿Qué paradoja emerge de esta? Pensando justamente en esto, ¿no? En la idea de que la escritura es una tecnología, al igual que la imprenta y la computadora, que justamente permite que la palabra salga del mundo oral y se vuelva un objeto visible, ¿no? La saca del mundo vivo, de ese suceso que acontece, ¿no?, en el mundo vivo y la transforma en una marca visible en un papel, en una pantalla. Esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la escritura y otras tecnologías también y la mente? Es decir, por un lado se plantea que es algo... Por un lado se plantea que es una tecnología que es artificial, que es externa a las personas, pero Ong plantea que hay una relación entre la escritura y la mente o la forma o el pensamiento. Puede tener que ver con lo que se explicaba en el texto, que decía como que la escritura estructuraba la mente, digamos que diferentemente de la oralidad, digamos, la forma de pensar que, digamos, la forma de, digamos, reflexionar acerca de un suceso, digamos, con la escritura. No sé si me explico. Exacto. No, así como la oralidad también, de alguna manera estructura la forma en que pensamos y que la forma de pensar y la forma de expresión se estructura de ciertas maneras y adopta ciertas características porque la cultura es oral, también en la escritura, aunque la escritura se presente como una tecnología externa al humano, porque requiere de ciertos instrumentos como papel, como lápiz o como computadora, digamos,
aunque se presente como algo externo, después se interioriza la escritura. Es decir, el proceso de escritura, las formas de escribir, se interiorizan y empiezan a condicionar y a determinar las formas de nuestro pensamiento, que ya no son las formas de pensamiento que tenía una cultura oral que desconocía la escritura. En la medida que la tecnología se interioriza, empiezo a pensar y empiezo a expresar mi pensamiento de formas que están determinadas por la escritura, no por la oralidad, ¿sí? Entonces, aunque la paradoja es que ante la tecnología se presenta como una tecnología externa a lo humano, digamos, externa a lo puramente biológico, como que una tecnología que requiere instrumentos, luego esa práctica se interioriza y las formas de pensamiento y la conciencia de la persona están determinadas y condicionadas por la escritura. Ya no es la misma forma de pensar y de expresarse que tenían las culturas orales. Se modifica por el uso de la escritura. ¿Se entiende esto? ¿O alguien quiere o no y lo explicamos de otra manera? ¿Queda clara esta idea? Digamos, de cómo, si bien es sí, una tecnología... se entiende. Bien, y Ong da el ejemplo del violín. Vieron que el violín es externo a la persona que toca el violín, ¿no? Pero que para poder, y que bien uno aprende la técnica hasta que la interioriza. Y eso es lo que permite tal vez que un violinista sea virtuoso y pueda hacer carne de alguna manera, digamos, la forma de tocar el violín y una vez que aprendió la técnica y tiene interiorizada el uso de ese instrumento, puede, digamos, interpretar ciertas obras de una manera maravillosa, ¿sí? Entonces, si bien ciertos elementos aparecen como tecnologías o como artificios fuera del hombre, en la medida en que el hombre los empieza a usar, interioriza esas tecnologías y esas tecnologías empiezan a condicionar y a determinar las formas en las cuales el pensamiento se organiza y las prácticas de los hombres se organizan, ¿sí? Por esa razón, la cultura oral tenía ciertas características y la cultura que conoce la escritura, las culturas que conocen la escritura, tienen otras formas de pensar y de expresarse. Bien, sigamos un poquito más. Entonces, a partir de presentar, ¿no? Algunas cuestiones generales sobre la escritura y sobre todo presentarlo como una tecnología, pero como una tecnología que de alguna manera va determinando nuestra conciencia y nuestra forma de pensar, se plantea o se dan definiciones acerca de la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Qué representa y por qué la escritura es una tecnología pero el habla no? ¿No? ¿Y por qué la escritura resultaría esencial para la vida humana plena? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la escritura según Ong? Él plantea después algunas como definiciones, un sentido amplio de escritura, un sentido más restringido. Parte de la base de que la escritura es una tecnología que requiere de elementos como el papel, como un sistema de codificación, como un elemento para a veces escribir, a diferencia del habla que uno aprende a hablar naturalmente, salvo que tenga algún problema fisiológico con los órganos naturales, uno en interacción, en comunidad, empieza a hablar. Ahora, ¿qué es la escritura? Ong habla de que es una tecnología que impulsó la actividad intelectual, por un lado, sí, y que es una marca semiótica, lo compara con eso, y que traslada y transforma el mundo oral y auditivo como al papel, a la escritura. Exactamente. Por un lado es una tecnología que, como decíamos, ¿no? Inicialmente, que saca la palabra del mundo oral y la hace visible en un mundo que se percibe por la vista, ¿no? La hace visible en un papel, en una pantalla, después más adelante, y que uno empieza a percibir la escritura por la vista y ya se sale la palabra del mundo oral y de la audición. Habla de marca semiótica en un sentido amplio, es decir, por ejemplo, un dibujo que alguien dejó con un significado específico puede ser una escritura, pero en sentido amplio. Un dibujo así que alguien dejó en una pared podría ser
entendido como escritura en un sentido amplio, como una marca semiótica, pero en un sentido más restringido, que es al cual va a referirse Ong, la escritura, para ser definida como tal, tiene que tener otras características. ¿Qué es lo que permite la escritura y qué es lo que necesita para que haya un sistema de escritura? Un código habla de un alfabeto. Exactamente. Alfabeto. No necesariamente un alfabeto. Un alfabeto puede ser un tipo de código, pero hay otros tipos de códigos. Necesito un sistema de codificación de códigos, exactamente. Un código, un sistema de signos que le permita al autor representar o comunicar un conjunto de enunciados, no necesariamente que representar cosas, sino un conjunto de enunciados que puedan ser interpretados a partir de ese mismo código común por el lector, ¿no? Un código que puedan compartir escritores y lectores y que permitan comunicar enunciados, no solamente cosas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un árbol, ¿no? Sino un conjunto de ideas que yo pueda comunicar como escritor al lector porque compartimos un código, un sistema de signos, ¿sí? Entonces, justamente la escritura en un sentido amplio puede ser cualquier marca visible o sensoria que un individuo hace con un significado determinado. Por ejemplo, los dibujos que representan una cosa, un árbol que representa, el dibujo de un árbol que representa un árbol, pero en un sentido restringido, que es al que va a adherir Ong, cuando se refiere a escritura va a estar pensando en este sentido restringido. Se trata de un sistema codificado de signos visibles por medio del cual el escritor puede representar palabras exactas que se generará al lector. Por medio de la escritura, de este sistema codificado, yo puedo representar y comunicar no solo cosas, sino sobre todo enunciados completos, es decir, relaciones entre cosas, ideas, ¿sí? No solamente la representación de una cosa. Y como ustedes decían, este sistema puede ser, sí, un alfabeto, pero no solamente. Hay diferentes tipos de grafías y de escrituras. ¿Qué tipo de escritura menciona Ong? Es decir, que en esta definición, ¿no?, que nos comparte Ong, que tiene que haber un sistema, tiene que haber un código compartido por quienes escriben y quienes leen, y que permiten representar enunciados, ¿no?, comunicar enunciados, además de simplemente representar cosas. Ahora, este sistema, este código, o estos sistemas de escritura, ¿qué tipos de sistemas hay que menciona Ong? Además del alfabeto. El alfabeto es uno de ellos, muy importante. Pero además, ¿recuerdan? O quienes pudieron leer el texto, ¿qué sistemas de escritura? Sistemas pictográficos, es lo del cuadro, ¿no? lo del cuadro, sí. Sí. Esos son los sistemas de escritura. Escritura cuneiforme, ideogramas, exacto, escritura rebus, sí, silabario y alfabeto. Exactamente, es decir, que esto de la escritura nace como a partir de sistemas cuneiformes, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero después aparecen otros sistemas de escritura y en la actualidad está el alfabeto, pero también hay otros sistemas de escritura. El autor menciona, como ustedes dicen, yo tengo una imagen, después se las voy a ir mostrando, una diapositiva en la que aparecen imágenes de cada uno, ¿no? Por ejemplo, la escritura cuneiforme, ¿no? ¿Qué dice de la escritura cuneiforme? ¿Qué caracterizaba? ¿Cuándo apareció? A ver si la puedo ampliar. ¿Qué caracterizaba esta escritura y dónde apareció? Fíjense que hay como una arcilla, tiene marquitas ahí, hay una tapita de arcillas. Apareció en el 3500 antes de Cristo. ¿Y cómo se caracterizaba este tipo de escritura? Según la descripción de Ong. Eran símbolos para representar objetos, tenía como un fin económico, básicamente. Exactamente, eran símbolos, y acá había, miren, yo tengo acá un tarrito, no tiene nada que ver con lo que era la arcilla, pero es como si fuera ellos le llaman bula, ¿no? Y tenían como una tapita, ¿no? Entonces, adentro de la caja
había objetos, por ejemplo, no sé, objetos que representaban una vaca, 2 ovejas, 3 burros, y en la tapa, acá, era esta tapita que están viendo ahí en la arcilla. Aparecían símbolos que representaban esos objetos que estaban adentro, que a su vez representaban los elementos, por ahí con los animales que se contaban en la comunidad, ¿no? Entonces, estos símbolos que están ahí en la arcilla representaban los objetos que estaban adentro de la cajita y se utilizaban con fines sobre todo comerciales. Es decir, por ejemplo, este redondelito que está acá simbolizaba que había, estoy inventando, pero que había vacas. Entonces, ¿cuántas vacas había? Después simbolizaba otro elemento que podía estar en la caja. Entonces, había un sistema, un código para poder reconocer a partir de esas marcas visibles qué es lo que había dentro de la cajita. Ese es un primer sistema de escritura que fue modificándose con el tiempo. Eso es lo que dice Onks. Hay sistemas de escritura que en la actualidad no permanecen, pero que fueron los primeros sistemas de escritura como el sistema cuneiforme. Ahora, ¿qué otro sistema de escritura ustedes habían dicho? Habían hablado de ideogramas, ¿no? De ideogramas. Por ejemplo, Acá hay algunos ejemplos. ¿Qué es lo que caracteriza a los ideogramas, a un sistema de escritura por ideogramas? Particularmente habla del sistema de escritura chino, se refiere mucho a ese sistema. Dice que son más bien conceptos, que no siempre están representados por el dibujo. Como Es decir, en el otro caso es como que era una vaquita que representaba una vaquita fehacientemente, y en este caso no. Como que eran conceptos que podían representar otras. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo que da? Porque con el ejemplo se entiende perfecto la idea esta de los ideogramas. ¿Recuerdan qué ejemplo da para explicar los ideogramas? Exactamente, es decir, un árbol puede, en un ideograma, por ahí sí, representar a un árbol, pero para representar un bosque no es que se dibuja todo el bosque, ¿no? Se usan la forma de 2 árboles para significar el bosque, ¿no? Y hay un momento que se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que trae un sistema como como el de ideogramas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema tienen los sistemas de representación, de escritura basados en ideogramas? Como el sistema de escritura chino en su momento. ¿Alguien leyó que recuerde? O que puedan intuir, ¿qué problema puede tener un sistema como este para poder comunicarse entre las personas, para poder comunicar enunciados? Que están un poco sujetos al contexto, que no son del todo claros y no pueden ser entendidos por todo aquel que vea ese símbolo va a saber de qué se trata. Es como que son limitados en ese sentido. Sí, o que te requiere mucho tiempo de estudio para poder entender bien a qué se refiere cada símbolo, que es otra cara de lo mismo que acabas de decir, Cintia. ¿Y qué más? Eso por un lado, y por otro lado dice que se requerían muchos símbolos para poder comunicarse, ¿no? Para poder comunicar las ideas. La libre interpretación puede ser, pero sobre todo que se requerían, eso podría ser, pero lo que marca aún como un gran problema es que se requieren de muchos símbolos para poder comunicar las ideas. Y que, claro, para poder sortear el problema de la libre interpretación y poder entender qué significa cada símbolo o cada ideograma, diríamos, se requería muchos años de estudio del sistema de escritura. No era que uno aprendía así tan fácilmente. Pero por otro lado, Ong marca que en particular en el sistema de ideogramas chinos hubo una ventaja. ¿Alguien leyó cuál fue la ventaja en el caso de la escritura china por ideogramas? Tenía el problema de que necesitábamos un montón de ideogramas, pero tuvo una ventaja. Nicole.
perdón, que decía como que las personas dentro de una misma comunidad, pero de diferentes dialectos, podían llegar a un entendimiento, digamos, a través de la escritura. Exacto, No con el habla, pero sí con... Exacto, porque dicen que en China hay dialectos, ¿no? de la lengua que no se entienden entre sí. Entonces que esas comunidades, no, aunque pertenecían al mismo país y hablaban supuestamente un mismo idioma, no podían entenderse entre sí. Si bien era muy complicado el tema de la escritura porque tenía muchos ideogramas y aprenderlo llevaba tiempo, de todas maneras permitía que personas que hablaban dialectos distintos no se entendieran oralmente, pero se pudieran de entender por escrito, ¿no? Fue una ventaja en el caso de el sistema de escritura en China, ¿no? Por ideogramas. Bueno, ¿qué otro sistema de escritura menciona? El autor también lo mencionaron, los rebus, ¿no? Los rebus. ¿Qué características tienen los rebus? Fíjense cómo vamos viendo diferentes sistemas de escritura, ¿no? Que no es que la escritura es igual al alfabeto. El alfabeto es un tipo de sistema de escritura. Nosotros vamos viendo como que hace un raconto de todos los sistemas de escritura o de algunos sistemas de escritura, empezando por el primer sistema, un poco más rudimentario, y va pasando por otro sistema de escritura. Por un lado, el cuneiforme, los ideogramas, y este es el rebus. ¿Qué caracteriza el rebus? ¿Qué características tiene ese sistema esa codificación? El icono representa un sonido. ¿Y qué? ¿Qué representa el icono? Muy bien, Emanuel, pero especifiquemos un poquito más. Está muy bien por ahí. El icono representa, el sonido podía significar o representar diferentes objetos, ¿no? Y ese símbolo va a representar o va a ser semejante o va a representar uno de los objetos de los cuales a los cuales hace referencia el sonido, ¿sí? Si la palabra era ambigua, ¿no? Digamos, tenía diferentes, ese sonido hacía referencia a diferentes objetos, uno de esos objetos, por ejemplo, casa, iba a ser simbolizado o se iba a asociar con ese sonido, ¿sí? Ese es el sistema rebus. ¿Qué otro sistema mencionaron? ¿Recuerdan? Además de la escritura cuneiforme, los ideogramas, el sistema rebus, ¿qué otros sistemas y el alfabeto, que lo vamos a ver al final, qué otro sistema menciona Ong? Que es este que está acá, le voy a... acá. No sé si pueden ver. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aparece E, P, U, S, A, T. Silabario, exactamente, silabario. Es decir que ese símbolo que está acá abajo representaba el sonido de una sílaba, ¿no? En cada comunidad las sílabas tienen conformaciones distintas en cada cultura. Pero el silabario es un sistema cuyos símbolos representan o muestran o están asociados al sonido silábico, es decir, a una consonante con una vocal. Hay algunas culturas, por ejemplo, menciona la japonesa, que tienen este tipo de sistema de escritura, ¿no? Silabario. Y por último, ahí está escribiendo Nuria, el alfabeto, ¿no? El alfabeto, ¿qué características tiene? Yo voy a mostrar el alfabeto nuestro, pero usamos nosotros. ¿Qué características tiene un alfabeto? ¿Y qué diferencia había entre, él menciona dos tipos de alfabetos cuando está haciendo la historia de la escritura, y menciona el alfabeto semítico y el alfabeto griego? ¿Qué diferencia estos dos alfabetos? ¿Qué es más fácil aprender cuál? ¿Y por qué, María Luz? ¿Qué alfabeto, el semítico o el griego? ¿Cuál es más fácil de aprender y por qué?
Exactamente, exacto. El griego es el primer alfabeto completo con consonantes y vocales, ¿no? Y eso hacía, como decía María Luz, que fuera más fácil aprenderlo. En ese sentido, resultaba más democratizante, ¿sí? Porque en la medida que resultaba, por ejemplo, un sistema como el sistema de escritura por ideogramas, ¿sí? No es un sistema que se pueda aprender fácilmente. No todos los grupos, no todos los individuos podían aprenderlo porque no tenían ni el tiempo para aprender, había que dedicar mucho tiempo. En cambio, el alfabeto griego era fácil de aprender y podían aprenderlo más cantidad de individuos, ¿sí? Y también, ¿qué otra cuestión habilitaba el alfabeto griego? Además de ser democratizante o más democrático de alguna manera, ¿qué otra cuestión habilitaba el sistema griego? ¿Qué permitió? Sí, combinar y crear palabras. En la guía les hacen la siguiente pregunta. Les preguntan cuál era, que era democratizador. Lo que dice el texto es que además de ser digamos, de poder ser aprendido con más facilidad y por lo tanto más individuos podían aprenderlo, y llevaba menos tiempo, insumía menos tiempo su aprendizaje también, resultaba ser un alfabeto que servía para varios idiomas, ¿no? Eso favoreció la internacionalización, digamos, la relación entre pueblos que hablaban idiomas distintos, pero por ahí podían compartir el mismo alfabeto. Entonces, ese alfabeto griego no solamente era democratizante, sino que también habilitó la democratización. Y pensemos, bueno, algunas cuestiones más vinculadas a los sistemas de escritura, ¿no?, que nos plantea la guía. Dice, ¿por qué el alfabeto y cualquier otro sistema de escritura, dice, permite pensar la palabra como una cosa y no como un suceso? ¿Por qué el alfabeto y cualquier sistema de escritura, en realidad, permite pensar la palabra como una cosa y no como un suceso? ¿Por qué les parece? ¿Están pensando? ¿Cuándo la palabra era un suceso? ¿En qué contextos? ¿En qué culturas? La palabra era un suceso en las culturas orales primarias. ¿Por qué? A ver, María Luz, exactamente. En las culturas Porque tenían como un sentido de poder más mágico. Entonces lo utilizaban para eso. En cambio la escritura no. Y porque además también la utilización de los materiales hace que se piense más como en una cosa, no como un suceso. Exacto. Es decir, por un lado, como decías, las palabras son marcas inmóviles que se asimilan por medio de la vista. Exactamente. Vamos a completar con lo que dijiste recién y con lo que dice Florencia. Es decir, por un lado, en las culturas orales, la palabra era un suceso que ocurría, es decir, como era un sonido, estaba en el mundo de la oralidad, ocurría en el momento y en la medida que ocurría ya desaparecía. Era un acontecimiento, ¿sí? En cambio, en las culturas, con los sistemas de escritura, la palabra sale del mundo oral, de ese mundo vivido en el cual una persona que hablaba era escuchada por otras en un momento determinado, la palabra se decía y ya desaparecía, digamos, se desvanecía, sino que empieza a ser la palabra un elemento, una marca en el papel, una marca en la pantalla. ¿Sí? Es como un elemento visible y puede ser, incluso nosotros podemos pensar cuando hablamos en lo que podemos visualizar la palabra de la cual estamos hablando, ¿sí? En ese sentido, la palabra pasa a ser una cosa, una marca visible, ¿no?, que es percibida por la vista y no un suceso que se enuncia y ya desaparece, ¿sí? Y que, como decía
ahora como decía la compañera que habló recién, además tenía como poderes, o que se le asignaban poderes mágicos, en el sentido de que cuando aparecía un sonido, probablemente sucediera algo, ¿no? Es decir, si aparecía el sonido del rinoceronte y alguien, es decir, probablemente está asociado a que vengan rinocerontes, por ejemplo. Y que cuando uno hablaba de cosas que sucedían en la comunidad, no que hablaba de hechos que fueran externos o que pudieran haber pasado fuera de la comunidad. Pero básicamente, digamos, la diferencia es que en la cultura oral, cuando la palabra está en el mundo de la oralidad, es un suceso que ocurre en el tiempo y a medida que va ocurriendo se desvanece. En cambio, cuando yo paso la palabra al mundo de la escritura, cuando la palabra se transforma en palabra escrita, se transforma en una marca visible. Yo le puedo decir, a ver si ven acá, les voy a sacar un libro. Le digo, puedo hablar esto, son palabras que puedo señalar, ¿sí? Son cosas, marcas en un papel. Y por otro lado, además de esta idea que presenta Ong, de que la escritura, digamos, que la palabra escrita es una cosa y deja de ser un suceso la palabra que estaba en el mundo oral, también Ong habla del proceso que se da en los diferentes sistemas de escritura, ¿no? Según Ong, lo que permite el alfabeto es alejarnos completamente de los objetos que se está representando, de las ideas que se está representando. ¿Recuerdan con la bula, ¿no? con el sistema cuneiforme? Si volvemos al sistema cuneiforme, ¿no? Todavía existía de alguna manera la relación con el objeto, ya sea porque los elementos que se ponían adentro eran similares a los objetos y porque lo que estaba codificado en la tapa, en la tapa de la bula, en la tapa de la cajita, de alguna manera tenía su correlato con un elemento que estaba dentro de la caja. Había como todavía una relación entre el signo y lo que se estaba representando. En cambio, en el alfabeto, en los sistemas silabarios también, pero según Ong, con el alfabeto, eso se lleva al extremo, hay ya una separación entre esa cosa entre el mundo vivido y la forma y la escritura y la palabra, ¿no? Que con el alfabeto eso se extrema aún más. Bien, hasta aquí vamos. Entonces hemos visto, sobre todo, hasta el momento, hablamos de la escritura por diferencia del habla, el habla como algo natural, que uno aprende, salvo que tenga un problema que esté afectado el órgano auditivo y del habla, uno aprende naturalmente a hablar, según Ong. En cambio, la escritura es una tecnología, ¿no? Que saca la palabra del mundo oral y la transforma en una marca visible. Esta tecnología genera, digamos, este paso de la palabra oral al mundo visible se hace con la escritura y después se intensifica con la imprenta y con el uso de las computadoras. Y lo que muestra Ong es que la escritura no es que siempre fue alfabética, sino que hay otros sistemas de escritura que han existido a lo largo del tiempo y en la actualidad también existen distintos sistemas de escritura, ¿no? Es decir, empieza con el sistema cuneiforme y después menciona otros, el silabario, que aún existen culturas con este tipo de sistema, y el sistema que nosotros estamos más familiarizados, que es la escritura a partir del alfabeto, ¿no? Donde se representan allí, o donde los símbolos que aparecen, los signos que forman ese sistema, ese código, representan tanto consonantes como vocales. ¿Hasta aquí vamos? ¿Les parece que les queda alguna duda? ¿Quieren que veamos algo en detalle, algo que no haya quedado claro? Vamos bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más, ¿no? Porque aparte de caracterizar en general la escritura, ¿no? Como este sistema, como la tecnología que tienes un sistema, un código que permite al escritor representar aquellos enunciados que va a poder, mediante el mismo código, interpretar el lector. Además, Ong ofrece algunas características del mundo de la escritura, ¿no? Empieza como, además de la historia de la escritura, a profundizar o a referirse a algunas características de las situaciones de escritura. Vayamos viendo algunas, ¿no? Por un lado, acá como les plantea la guía,
Ong se refiere, dice que en un texto, incluso las palabras que están ahí carecen de sus cualidades fónicas plenas. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que en un texto, es decir, ya caracterizando las situaciones de escritura, ¿no? Vamos a profundizar un poco qué sucede cuando ya estoy usando la escritura, sea alfabética, sea silabaria. Se dan situaciones de comunicación diferentes a las situaciones que se daban en la oralidad primaria. En este caso, dice Ong, en un texto escrito, ¿no? Incluso las palabras que están ahí carecen de sus cualidades fónicas plenas. ¿Qué quiere decir? Exacto. Por ejemplo, pierden el tono de la voz no está, ¿no? No puedo saber si la persona, por ejemplo, está triste, está animada. ¿Qué más? No hay. Exacto, ¿no? Exacto. Se pierden aspectos como la entonación, pero también puede ser el volumen de la voz, puede ser la gesticulación, ¿no? Pero sobre todo se está refiriendo a las cuestiones más vinculadas al sonido, ¿no? La entonación, el volumen de la voz, el tono, que no están en la palabra escrita. La puntuación puede dar idea de algún ritmo, ¿no? De alguna pausa, pero no puede completar todas las características del sonido que tiene la palabra en la oralidad. Incluso yo a veces puedo usar mayúsculas, por ejemplo, para indicar que subo el volumen de la voz, pero aún así no se recupera todo simultáneamente, todas las cualidades del sonido que tiene la palabra oral, ¿no? Que en el texto escrito eso se pierde, ¿no? Entonces tengo que reponer o utilizar otros recursos, es decir, que la palabra escrita tiene otros recursos para poder dar a entender al lector cuáles son cuáles son las ideas que se quieren expresar con el texto escrito. El autor quiere expresar, más allá de las múltiples interpretaciones que le puede dar el lector, el autor quiere expresar ciertas ideas y entonces ya no puede valerse de la entonación, del volumen de voz, tiene que valerse de otros recursos para poder expresar esas ideas. Claro, no tenemos además, ¿no? De las cuestiones fonéticas, está esta pregunta, esto que están diciendo de las reacciones, de la espontaneidad, tiene que ver con otra pregunta y con otra cuestión que plantea Ong, que dice, ¿por qué el escritor carece de contexto extratextual? ¿O qué quiere decir que el escritor carece de contexto extratextual? ¿Y por qué el escritor tiene que crear el público y al autor? ¿Qué quiere decir justamente que esto que están diciendo tiene que ver con esto, ¿no? Se pierden las reacciones, la espontaneidad. ¿Qué quiere decir que no hay contexto extratextual en la escritura? Yo entendí como que al no haber un feedback en el momento que está escribiendo el autor, tiene que imaginarse y adelantarse a aquello que quizá la persona que vaya a leer no entienda. Entonces, muchas veces, más allá de que hoy en día los autores también refutan a otros autores, uno se encuentra leyendo diciendo, ya se ha dicho tal cosa, o como que responden a preguntas adelantándose pensando en que no lo van a entender. Perfecto. Esto tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué el escritor tiene que crear al público y al autor? Perfecto. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, digamos. Pero vamos a la primera. ¿Por qué el escritor carece de contexto extratextual? ¿A qué se refiere con contexto extratextual? ¿En qué situaciones yo tengo el contexto extratextual? Y después recuperamos lo que decías recién. A diferencia de la oralidad, exactamente, digamos, en las situaciones orales yo tengo contexto extratextual, es decir, que además del texto que estoy generando oralmente, yo tengo lo que me rodea, a lo cual puedo hacer referencia y que ayudan a la interpretación. Por un lado, que como decían ustedes, está el público presente, yo le puedo ver la cara, puedo señalar, ¿no? Si
quiero que el autor, que que la audiencia focalice algún objeto, puedo decir, bueno, miren este libro, ¿no? Y les señalo el libro, que en un rato les voy a mostrar este libro, pero miren este libro. Entonces, de alguna manera está todo ese contexto, ese lugar, ese espacio, que es el contexto extratextual. Cuando yo genero un texto que va a leer un lector, no hay nada más que el texto. En todo caso, el contexto es el mismo texto, lo anterior y lo posterior al texto. No tengo nada externo que me pueda, o en todo caso, otros textos escritos previamente, pero no tengo un tiempo o un lugar en el cual yo realizo la escritura y puedo apelar a ese contexto señalándolo o tengo a la audiencia enfrente. Entonces, como no tengo un contexto extratextual, tengo que justamente ir creando mi lector y mi idea de autor en el texto, que en parte se da por lo que decía recién, alguien que habló recién, no me acuerdo el nombre, yo soy Doris, es el personaje de Nemo, me olvido de las cosas a los 2 segundos. Entonces, como decía, el autor tiene que ir anticipando posibles interpretaciones del lector, posibles lecturas que tenga el lector. Y miren, vamos a verlo en un ejemplo claro. A ver, miren esto. Les voy a mostrar un libro y yo les digo, ¿qué lector? No solamente el escritor, van a ver que el ilustrador en este caso también, pero ¿qué lector se está construyendo y qué tipo de autor se está construyendo con este libro? Miren. Es un libro que viene bien en relación con el 24 de marzo. ¿A qué tipo de lector se dirige este libro, les parece? Infantil, ¿no? Es decir, exacto, un lector infantil, y el autor se está construyendo y presentando a partir de este libro como un autor que maneja las estrategias propias del libro para chicos. Entonces, seguramente si yo empiezo a leer, el tipo de selección léxico, el vocabulario, por ejemplo, tiene que ver con un vocabulario que va a ser entendido por chicos. Y si yo ya genero un posible lector, más allá que después yo, que soy una adulta, que ya dejé de ser niño hace muchísimo tiempo, leo este libro y me encanta, pero el lector que se construyó para este libro es un público infantil. Es decir, que no hay palabras científicas que vengan de las disciplinas científicas en este libro, ¿sí? En cambio, si yo veo ¿no? Que es el impreso del capítulo que van a tener que leer después, ¿no? A ver si lo ven ahí, ¿no? Y empiezo a leer, veo que aquí se construye, dice, desmitologización de la cultura escrita. Evidentemente, este texto no está construyendo un lector que sea un niño, ¿sí? Está construyendo no solamente un adulto, sino un adulto que de alguna manera conoce cierta terminología propia de la academia, porque desmitologización no es un término que yo lo vaya a decir a mi hermano, a mi papá, digamos, es por ahí un término que voy a leer en un texto académico, ¿sí? Entonces, el lector construye, el autor construye una imagen de sí, ¿no? O como escritor de literatura infantil, o como escritor científico, o como a partir de ciertas estrategias que le ofrece el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si escribo un artículo científico voy a usar términos propios de las disciplinas científicas y no voy a poder llamarle de manera cosa, algo, a los objetos. Tendré que encontrar el nombre específico de cada uno de los elementos que nombre. Y al revés, ¿no? Si le estoy hablando a un niño, construiré la imagen de que puedo tener un lenguaje y una forma de organizar la escritura propia para un lector niño. En ese sentido, ¿no? Es como que el lector construye, porque no tiene a la audiencia presente para ir viendo qué reacción tiene, entonces construye un lector, una idea de lector, y utiliza los recursos que le ofrece la escritura para poder articular esa imagen de autor, esa imagen de lector que quiere, a partir de las cuestiones que marcaba la compañera también, ¿no? Ciertas lecturas que puedo pensar que el lector ya tiene, ciertas críticas, si estoy escribiendo sobre escritura, por ahí ciertas críticas que otros autores han hecho, ¿no? ¿Se entiende esta idea ahora?
¿no? De que el escritor tiene que crear al público y al autor, que es diferente de la situación oral en la cual el público está presente y el quien está hablando está presente y hay un ida y vuelta, como decían ustedes. Ese ida y vuelta no está el contexto extratextual y no está, ¿sí? Entonces, como decía, ¿no? ¿Por qué la escritura agudiza el carácter analítico del lenguaje y del pensamiento? Justamente porque como no están simultáneamente presentes quien escucha, digamos, quien produce el texto y quien lo va a comprender o quien lo va a interpretar, entonces hay que, cada una de las ideas que se quiere expresar tienen que estar bien analizadas, bien determinadas, bien expresadas, claras, para que quien lo va a leer después y no tenga al autor enfrente para preguntarle, tiene que poder entender a partir de lo que el autor escribió cuáles son las ideas que quiso expresar, ¿sí? Y también la escritura permite, ¿no? También como una suerte de distanciamiento entre lo que estoy hablando y la manera también en la cual voy a expresarme acerca de eso, ¿no? En la oralidad, yo estoy hablando en el mismo momento que estoy pensando sobre algún elemento, alguna historia que en general en las culturas orales tenía que ver con historias y eventos que sucedían en la comunidad. No hablaba de cosas ajenas o que desconocía, hablaba de cosas que conocía y que podía recordar, por lo tanto. Y en cambio con la escritura se produce un distanciamiento entre el conocedor y el objeto de conocimiento. A veces uno lee o produce escritura sobre objetos que tal vez no vio, pero que los conoce a través de otras lecturas, ¿sí? Y también hay un cierto distanciamiento, por ejemplo, en la oralidad, uno va hablando y puede equivocarse, ¿no? Hay vacilaciones, hay falsos comienzos y uno vuelve a empezar porque no le gustó cómo comenzó. Hay errores de pronunciación o alguna palabra que uno pronuncia mal y no se entiende y uno no lo puede corregir. Es decir, lo puede corregir, decir, bueno, me equivoqué, lo vuelvo a decir, pero ya no puede borrar lo que dijo. En cambio, en la escritura, antes de que el lector lea el texto, uno puede tomar distancia del texto, ¿no? Puede escribir el primer párrafo, puede seguir avanzando, puede volver al primer párrafo cuando ya escribió varios, puede revisarlo, ¿sí? Puede distanciarse. La escritura permite objetivar la palabra, mirarla, hacerla visible. Uno puede mirarla desde afuera, distanciarse y revisar, ajustar, puede volver a la escritura antes de que el lector lea la versión final. Si no es que en la escritura, uno no es como que es como si fuera algo que uno ya vomita y ya con eso se lo presenta al lector. No es como automática, ¿no? Sino que uno tiene diferentes momentos para planificar la escritura, para escribirlo, lo puede revisar. Es decir, hasta que llega esa palabra escrita al lector pasan un montón de etapas, ¿no? Uno puede tomar distancia de esa escritura y volver a eso que generó. Y en ese sentido, ¿no? Hay como un distanciamiento entre, lo que uno escribe, ¿no? Entre lo que va a conocer y el que conoce, que diferente a lo que ocurre en la oralidad. Bueno, hasta aquí vamos. Lo que estuvimos viendo ahora es un poquito hablando de las situaciones que se produce la producción escrita, digamos, que se generan a partir de la escritura, que son diferentes a las situaciones que se dan en situaciones de comunicación oral. Las situaciones de comunicación escrita tienen estas características, ¿no? No hay cualidades, se pierden las cualidades fónicas plenas de las palabras, hay un distancia, digamos, no existe el contexto extratextual, el autor tiene que recrear tanto al lector como la imagen de sí mismo. Digamos, estas características de las que estábamos hablando. Por último, hay un concepto que aparece en relación a la escritura, que tiene que ver, que ya había hablado de este concepto en otro capítulo, en el capítulo anterior, pero que lo retoma aquí, que tiene que ver con los grafolectos, ¿sí? ¿Qué sería un grafolecto? Más allá de que allí tienen la definición. Pero quienes pudieron leer el texto, ¿qué sería para un grafolecto?
No se escucha. Nicole, ¿por ahí querías decir algo? Sí, yo según lo que en el texto de ONGS es como que el grafolecto es como, digamos, una lengua, digamos, ya formada en toda su estructura, digamos, no es un dialecto, digamos, que capaz que no está formado, digamos, en gramática y demás, sino que es una lengua ya formada totalmente. No sé si lo entendí bien. No lo conceptualizaría así, es decir, si bien alguna de las cuestiones que marcás está en la definición, no es exactamente a eso a lo que se refiere, o no solamente a eso. Tiene que ver con, ahí Evelyn está escribiendo, vamos a esperar a ver qué dice, y seguimos. ¿Qué nos dice Evelyn? Y ahí seguimos para definir grafolecto. Claro, el grafolecto de alguna manera el grafolecto sería la lengua nacional escrita, digamos, es que se aisló, dice, de su base dialectal originaria, descartando ciertas formas dialectales y también creando peculiaridades sintácticas. Quiere decir, el grafolecto se llama grafolectos a las lenguas nacionales escritas, que se determina, es decir, se tienen en cuenta todos los dialectos, digamos, por ejemplo, la lengua en Argentina, el español hablado en diferentes regiones, ¿no? Se tiene en cuenta en los distintos dialectos, pero se toma para la escritura, se borran ciertas peculiaridades de los dialectos y se toma unas formas de escribir comunes que se consideran la lengua nacional, es decir, unas ciertas normas y formas de escribir que se basan en los dialectos, pero borran ciertas peculiaridades de los dialectos y se considera la lengua nacional escrita, ¿sí? Es decir, como ciertos gramáticos, lingüistas se van reuniendo con el tiempo y determinan que ciertas formas de escribir van a conformar la lengua nacional escrita de un país, ¿no? La lengua escrita de un país. Y todo aquello que esté fuera, obviamente a veces se escriben de otras maneras, pero no tendrían que ver con hay ciertos estándares que se determinan, ciertas normativas de cómo se debe escribir la lengua nacional escrita. Y lo que se aparte de esa normativa no conformaría la lengua nacional de ese país. Tanto cuestiones referidas al vocabulario como formas de organizar las oraciones o forma de organizar los textos, ¿sí? Eso formaría el grafolecto, la lengua nacional escrita. Serían como pautas o normas acerca de cómo se tiene que escribir la lengua de un país. Y se basan los dialectos, pero no tienen en cuenta ciertas peculiaridades, ¿no? Que son propias del habla de cada región. ¿Se entiende esta idea ahora? Y hay una pregunta asociada a esto que nos va a determinar a ver si entendieron o no, que dice, ¿cuáles serían las consecuencias ideológicas y prácticas de la existencia de un grafolecto? ¿Qué pasa en la práctica y qué pasa ideológicamente cuando se determina la lengua, un grafolecto? Es decir, que estas son las normas que caracterizan la lengua nacional escrita de Argentina. ¿Qué es lo que sucede? No entendí la pregunta, por favor. ¿Puedes repetirla, por favor? La pregunta que figura en la guía dice, ¿cuáles son las consecuencias ideológicas y prácticas de la existencia de un grafolecto? Es la pregunta que figura en la guía. ¿Qué sucede desde el punto de vista ideológico y práctico cuando se determina que este es el grafolecto, ¿no? Esta es la lengua nacional escrita del país, así tiene que ser, estas son las normas para escribir según las pautas del grafolecto? Exactamente. Todo aquello que no esté estandarizado y que no sea considerado formas propias de la lengua nacional escrita, se va a considerar que son formas inadecuadas o errores o formas de escribir que no corresponden. Y van a ser excluidos justamente muchas particularidades propias de las formas de hablar de cada una de las regiones o de algunos grupos sociales, ¿sí?
Es decir, esas formas de hablar de grupos sociales o de regiones van a pensarse como formas con errores o que no dan con la normativa propia de ese grafolecto. Por ejemplo, digamos, también surgió en la mañana, ¿no? El tema del uso del lenguaje no binario o el lenguaje llamado el lenguaje inclusivo, que generalmente en la materia tiene toda una unidad que se discute ese tema, pero no nos dan los tiempos con esta virtualización de la enseñanza, no damos lugar a ese debate porque no nos tenemos tiempo, pero solamente sí a modo de ejemplo, la idea de si escribir con lenguaje inclusivo es adecuado o no, tiene que ver con pensar que existe una lengua nacional escrita que determina, ¿no?, que normativamente se puede o no escribir con lenguaje inclusivo. Bueno, uno puede escribir igual con lenguaje inclusivo, pero desde algunos puntos de vista más normativos, que se corresponden con la lengua nacional escrita, con el grafolecto, no sería adecuado, según esas normas, escribir con lenguaje inclusivo o lenguaje no binario. Obviamente en la actualidad ese es un tema de debate, ¿no? Y puede ser que con el correr del tiempo ese tipo de lenguaje puede llegar a ser incluido, no estoy diciendo con esto que va a ocurrir, ¿no? Pero puede llegar a ser incluido en el grafolecto como una posibilidad, como una regla más o una norma más entre las formas de escritura posible de la lengua nacional escrita. Es decir, que uno, cuando existe un grafolecto, una lengua nacional escrita, es como si quiere seguir la norma propia de esa lengua nacional, no es que puede escribir de cualquier manera o utilizando aspectos lingüísticos o recursos lingüísticos como le parezca, sino que hay ciertas normas y estándares que se determinan cuando aparece una lengua nacional escrita, ¿no? Por ejemplo, en parte, la Real Academia Española, si bien es transnacional, digamos, que no es solamente que guía, por ejemplo, en España, la Real Academia Española estaría determinando cómo es la norma, cuáles son las normas propias de la lengua nacional escrita en España. Nosotros como país país que hablamos español, a veces nos guiamos por estas pautas también para las normas propias de la lengua nacional escrita. ¿Se entiende la idea? ¿Quieren que expliquemos nuevamente alguna cuestión? Es decir que el grafolecto sería una serie de pautas, normas, normativas que determinan cómo tiene que escribirse la lengua nacional. Es decir, que en Argentina en la escritura tiene que estar guiada por esas reglas. Uno puede escribir de otra manera, pero las consecuencias prácticas son que se saldría de la normativa que se determinó para la lengua nacional escrita. Bien, entonces, con esto terminaríamos de ver el texto de ONC. Obviamente que ustedes se les pueden generar dudas, les pueden surgir preguntas ahora o más adelante. La idea es que esto les permita eventualmente poner en juego, por un lado, poder explicar los conceptos, si es que el parcial solicita en algún momento explicar el concepto de un autor o comparar los conceptos de un autor con otro, o bien cuando es necesario poner en juego en un análisis digamos, alguno de los conceptos que proponen los autores, ¿sí? Muchas veces ustedes tienen, no sé si pudieron ver la guía de escritura. Esperen 2 segunditos, ¿sí? Esperen 2 segundos, que tengo un problemita. Esperen 2 segunditos, ya vengo.
Disculpen, acá estoy de vuelta. Perdón. Voy a dejar de compartir. Sí. Entonces, como les decía, es muy importante que queden claros los conceptos, tanto porque el parcial puede solicitar que reproduzcan algunos de los conceptos, que pongan en relación un concepto de este autor con conceptos de otros autores, o bien poner en juego estos conceptos que vimos en el análisis de algunos textos, ¿sí? Este tipo de ejercicio, estos ejemplos de estos ejercicios van a encontrar en la guía de actividades para la unidad 1. ¿Sí? Que una de las tareas que yo les quería proponer para la clase que viene es justamente que puedan mirar la guía de actividades y que puedan resolverla o completa o al menos parcialmente para poder charlar sobre eso la clase que viene. ¿Sí? Profe, le quería hacer una consulta porque Sí. hoy en el grupo de WhatsApp había surgido una duda con este texto. Si bien dice selección, ¿está bien que salte de la 93 a la 102? ¿El texto cuál? ¿Como salta el capítulo 4? Sí, a ver, espera. ¿Estás hablando del texto de Ong o el siguiente? Sí, no, Esperen porque yo tengo otra versión del texto. Le salta de la 92. Ya, sí, 92-93 salta a 102. Y ahí termina, en 92, 105 termina. 93 y le salta a la 102. 102. Sí, perfecto, porque lo que está en perfecto. Sí, yo tengo el texto completo y lo que está en el texto es por ahí algunas ideas que solamente son como que funcionan a los fines de esta asignatura como digresiones, porque no van a las cuestiones que estamos viendo. Perfecto. Entonces perfecto. no se preocupen, Gracias. sí, no había visto la selección que está hecha así, pero no se preocupen que, por ejemplo, si ustedes van viendo la pregunta de la guía, todas las preguntas pueden ser respondidas con el material que ustedes tienen, pero que ninguna de las preguntas requiere de esas páginas que faltan, digamos. ¿Está bien? Entonces, en principio es muy importante que se comprendan los conceptos, por eso yo les digo que si hay algo que no se entiende, me dicen. Esperen que voy a cerrar acá que hay mucha luz. Si hay algo que no se comprende, que me indiquen. Y particularmente con el texto de Ong, lo que tiene que quedar claro es, por un lado, la diferenciación que realiza entre oralidad primaria, su definición, y la cultura escrita, que se corresponde con un tipo de oralidad secundaria, ¿no? Y sobre todo, poder entender cuáles son las formas de expresión y de pensamiento que caracterizan a la oralidad primaria, ¿no? Que con esa necesidad o con la relación que tiene la palabra con la oralidad, y por otro lado con la necesidad de ese tipo de culturas de memorizar aquellos eventos para poder guardarlos en la memoria colectiva y poder reproducirlos en diferentes momentos de la historia, y las características o las pautas que siguen esas culturas para poder memorizar, y por otro lado las características de la escritura, es decir, qué significa cómo define Ong la escritura. Da diferentes acepciones del concepto de escritura, la define como tecnología en oposición al habla, que es algo natural que ocurre con órganos naturales, biológicos, y la tecnología como una escritura, y la historia de la escritura, ¿no? La escritura no como asociada al alfabeto como única forma o un único sistema de escritura, sino como al alfabeto como uno de los sistemas de escritura, ¿no? Las funciones que ha tenido la escritura y que ha permitido la escritura respecto de la oralidad. Esta idea de que ha sacado la palabra del mundo oral para transformarla en una cosa, en algo visible que uno puede ver en una hoja, puede leer, puede recuperar en cualquier momento. Y por otro lado, ¿no? Las situaciones de oralidad, las situaciones de escritura, comunicativas en la escritura, como diferentes a las situaciones que se dan en la oralidad. Esta idea de que la palabra pierde sus características fónicas plenas, que no existe el contexto extratextual y lo que eso implica para el autor, esa necesidad de generar una idea de lector y una idea de autor, y poder, con todos los recursos de la escritura, poder lograr que el lector, con ese sistema de símbolos que comparten, con ese sistema de signos que comparten, pueda interpretar las mismas ideas que él quiso, ¿no?, expresar. Entonces, poder sistematizar estas ideas y las van a poder poner en juego, muchas de ellas, en las ejercitaciones que se proponen, ¿no?
Pero bueno, antes de las ejercitaciones hay otro texto que conforma la unidad 2, que es el texto de David Olson, que a diferencia de Ong, que era estadounidense y era un educador, y que además era religioso, filósofo, es decir, que tenía diferentes facetas, es un psicólogo canadiense, David Olson. Y ustedes tienen, no sé si pudieron verlo, bajarlo, porque tenemos un ratito más, vamos a presentar el texto simplemente. Y ustedes lo van a leer, además de mirar las actividades, la guía de actividades para la unidad 1, van a leer detenidamente el texto de Olson, que se llama Desmitologización de la cultura escrita. Así se llama el capítulo que ustedes van a leer, y ese capítulo pertenece a un libro que se llama El mundo sobre el papel, ¿no? Y ustedes van a leer este texto, van a ver el video que es clarísimo, seguramente más claro de lo que yo pueda hacer en la clase, es decir, es realmente muy claro el texto, porque el texto de Olson está ordenado, digamos, realmente es un poco más sistemático en el orden que el texto de Ong. Van a leer este texto, van a ver el video y además van a ver y mirar la guía de actividades para la unidad 1, para la clase que viene, ¿sí? Ahora, como tenemos un ratito, por ahí les ayuda para la lectura del texto poder hablar un poco en general de este texto de Olson, que también habla sobre la oralidad y la escritura, pero que toma un punto en muchos aspectos, es diferente a lo que plantea Ong. ¿Sí? Tiene otro punto de vista. Se centra sobre todo en la reflexión sobre la escritura y la cultura escrita, Olson. Voy a compartirles también, voy a abrir un PowerPoint. Simplemente voy a presentar el texto, después veremos las preguntas más detenidamente en la clase que viene, pero nos va a llevar seguramente menos tiempo el texto y podremos dedicarnos más a las actividades, a la guía de lectura. Esperen. ¿Ahí lo ven? ¿El PowerPoint? Esperen que cierro este así no me confundo. Ah, no. No lo veo, no, porque no compartí el PowerPoint, perdón. Bueno, el texto entonces es este que ven aquí. Ustedes lo van a leer en detalle para la clase que viene, pero quisiera mínimamente presentarlo al texto, o por lo menos la estructura que tienen aquí en el texto. Es un texto, la verdad que llevadero en su forma de organización. Ahora sí lo ven, ¿no? Bueno, el texto parte de marcar o de señalar que hay en las sociedades modernas una ubicuidad, lo que él llama ubicuidad de la escritura, ¿no? ¿Y a qué le llama ubicuidad de la escritura? Que todas las actividades propias de las sociedades modernas, o las actividades administrativas, las actividades de la vida social, las actividades de las diferentes esferas de la vida humana, la literatura, la ciencia, muchas de las actividades que realizamos, lo administrativo, como les decía, están mediadas por la escritura, es decir, que dependen de la palabra escrita, ¿no? Creo que en el video les da el ejemplo de cuando uno nace, ¿no? Cuando uno nace, para mostrar que nació o para más allá de la existencia que aparece un humano en el mundo, la forma culturalmente aceptable de mostrar que uno nació, ¿qué es? Para mostrarle a otro que uno está vivo, no solamente mostrarle acá estoy, sino ¿qué le piden a uno para mostrar que nació y demostrarlo? ¿El acta de nacimiento? El acta de nacimiento, exactamente. El DNI va. O el DNI, es decir, que son todos textos, ¿no? Que ahora están digitalizados, ¿no? Que ahora hay otra
otra cuestión con la digitalización que no fue tema de reflexión de estos autores que escribieron hace ya bastante tiempo, en el 2006, que recién empezaba la Web 2. Corrió mucha agua después. Pero bueno, pensemos en lo que dicen sobre la escritura específicamente, que todas las actividades dependen de la escritura, o muchas, ¿sí? Si uno, bueno, se va a casar y el acta de casamiento, ¿no? El documento de identidad. Si uno está en la academia, por ejemplo, en la universidad, ¿no? ¿Cómo valida que sabe? ¿No? ¿Cómo valida ante el docente que sabe en general? El título, por ejemplo, para mostrar que realmente se recibió. Nadie le va a creer, ¿no? Pero yo estuve un montón de horas. Ustedes pueden grabar, ¿no? Que estuvieron en la carrera día tras día, horas de grabación, y en realidad lo que va a valer para mostrar que ustedes cursaron realmente y que hicieron la carrera es mostrar el título, claro. Y después para mostrarle a un docente que uno aprendió supuestamente la asignatura, bueno, hay parciales, ¿no? La libreta universitaria también, mientras uno cursa, es una manera de mostrar que uno va cursando y demostrar que aprobó o no ciertas materias. Demostrarle al docente produce textos, ¿no? Para mostrarle al docente que uno leyó, que uno aprendió. Bueno, la cosa es que esto es lo que dice lo que dice Olson con Ubicuidad de la Escritura, que todas las actividades de la vida moderna, o muchas de ellas, están como mediadas por la escritura o dependen de ella, ¿no? Pero señala paralelamente que hay como ciertas ideas vinculadas a la escritura, ¿no? Acerca de concepciones, acerca de qué significa la escritura y qué significa la escritura para el progreso del individual y social y para el progreso de la humanidad, que para él son mitos, son ideas enraizadas en la cultura escrita, pero que tienen que ser de alguna manera cuestionadas, dice el autor, ¿no? Es decir, ciertas ideas sobre lo que la cultura escrita representa, sobre la escritura significa para la humanidad, que según él debemos distanciarnos y cuestionarlas, o por lo menos empezar como a pensar críticamente en estas ideas, ¿no? Entonces lo que va a hacer a lo largo de todo el texto, o gran parte del texto, después hace otras cosas también, exactamente, va a presentar, como dice Nuria, que entiendo que ha leído el texto ya o que se ha familiarizado con el texto, 6 creencias o mitos sobre la cultura escrita. Es decir, que ya está marcando él que son mitos, digamos, que no necesariamente eso es realmente una realidad, son creencias que pueden ser refutadas, digamos, que incluso él va a presentar ciertas refutaciones, ¿no? Para cada una de estas creencias. Va a presentar las creencias y después refutaciones acerca de estas creencias. Para finalizar el capítulo con una reflexión acerca de qué debería abarcar una teoría de la escritura, ¿no? Esas reflexiones. Pero si nos centramos en estas 6 creencias, podemos ir viendo cada una y las refutaciones que ofrece el autor. Lo vamos a ver de manera sintética ahora, si quieren. En la clase que viene podemos retomar y profundizar algunas o terminar de ver el artículo. Pero veamos qué dice Olson. La primera creencia, ¿no? que marca. Dice, la escritura es la transcripción del habla, dice Olson. Digamos, esa es la primera creencia, no es que él cree eso, ¿no? Si lo que él dice es que en las culturas escritas, de tanta ubicuidad de la escritura, se asume esta idea como verdadera, ¿no? Que la escritura es la transcripción del habla. Es decir, que la escritura es el habla por escrito. Como que en realidad lo que está acá es algo que alguien dijo y yo transcribo, que todo lo que yo digo lo puedo transcribir y al revés que lo que escribo lo podría verbalizar. ¿Qué les parece esta idea, esta creencia? ¿Les parece que es verdadero desde su punto de vista? Algunos tal vez leyeron a Olson, pero otros no necesariamente. ¿Qué les parece? ¿Que la escritura es el habla por escrito? Incluso con cuestiones que hemos visto con ON pueden aprovechar para...
estoy esperando porque algunos están escribiendo ahí en el chat. Se me ocurre Cintia. pensar que la escritura no solamente no es tan así porque es una expresión, ¿no?, del habla, pero es una interpretación que uno da. Cuando escribimos no estamos plasmando exactamente la oralidad, está mucho más complejizada, adornada también, te siguen muchas más normas gramaticales, etcétera, que cuando uno habla normalmente quizá no es tan así. Y también pienso en que muchas veces hay otro tipo de expresiones también desde la oralidad que se hacen para las personas que no hablan, por ejemplo, que es el lenguaje y todo ese tipo de cosas de señas, y que quizá tiene que ver también con eso, que se refiere a que si no estaría todo limitado, que la escritura es literal de la oralidad. Exacto. Bueno, entre todos están de alguna manera respondiendo o ofreciendo las mismas refutaciones que Olson ofrece para esta idea, ¿no? Olson refuta esta idea, cuestiona o al menos la mira de manera crítica. Él no considera que la escritura sea la transcripción del habla, por los motivos que vos estás diciendo, Cintia, por también los motivos como que dice Emanuel o Evelyn, ¿no? Deja de lado la entonación, que uno así como habla se escribe así, pero no es así, porque uno cuando escribe respeta ciertas condiciones para escribir, por ejemplo, evitar repeticiones. Exactamente, son como dos sistemas de expresión diferentes, ¿no? Entonces, lo que dice Ong, justamente, es que esta idea es falsa, digamos, que los sistemas de escritura solo captan ciertas propiedades de lo que se dice, pero dejan de lado el modo en que fue dicho y las intenciones, y esto, como decíamos, pierde la entonación, el volumen, ¿no? El volumen de la voz, el tono, la velocidad con la que uno habla, que uno si empieza a apurar o va más lento, es decir, todas estas propiedades propias del sonido, particulares del sonido, y también la gesticulación, el movimiento corporal. Perdón, quería agregar algo a eso. Me parecía que también tiene que ver con esto de que si no, las personas que hacen stand-up, por ejemplo, podrían simplemente escribirlo y todo el mundo se reiría en los momentos que la persona quiere y se terminaría el show en vivo de una persona que vive de eso, ¿no? Y la realidad es que muchas veces el chiste o la gracia del stand-upero está en hacer ciertas caras, ciertos gestos cuando dice ciertas cosas que le dan esa impronta, ¿no? Que causa gracia. Excelente. Quizá también tiene que ver con Cintia, eso. está bueno que vayan apareciendo estos ejemplos, claro, porque se ve claramente que son dos sistemas de expresión distintos, digamos, y que de ninguna manera la escritura basta como para transcribir el habla, porque hay un montón de aspectos de la oralidad que los recursos con los cuales cuenta la escritura no puede dar cuenta de todo, digamos, y aún cuando pudiera dar cuenta de todo, no lo haría de la misma manera que la oralidad, y como decís vos, se perdería la gracia, es decir, no podría abarcar o dar cuenta de esos aspectos. Y la escritura es una forma de expresión diferente, digamos, como decían Evelyn, digamos, tiene sus propias reglas, sus propias condiciones. Cuando voy a escribir, la lógica y la forma de pensar en la escritura implica, por ejemplo, evitar tanto las repeticiones u organizar el escrito con un cierto orden que tal vez no es el mismo que uno asume en la oralidad, ¿no? Así que esto estaría refutado, ¿no? A partir de estos argumentos que ofrece el autor, o por lo menos desde el punto de vista de Olson, ¿no? Yo lo voy a repetir bastante, pero así como estuvimos viendo lo que decía Ong, esto es lo que dice Olson. Nosotros podemos decir, me parece interesante, estoy de acuerdo con lo que dice, o no, pero la idea es analizar, antes de decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es ver qué dice el autor, ¿no? Para poder después posicionarnos, poder entender qué dice, para poder decir, bueno, puedo estar de acuerdo o no, pero entender bien qué es lo que plantea el autor. En este caso, esa es la primera creencia. La escritura es la transcripción del habla, y no, él considera que no es así. Objeta esta idea, ¿no? Por los argumentos que acabamos de ver. Bueno, ya son casi -5, digamos. La idea es la siguiente, ¿no? Nosotros empezamos a ver este texto, porque me parecía que quedaba bastante tiempo y podíamos aprovechar y adelantar un poquito. Ya sabemos de qué trata el texto, ¿no? Ya se los presenté. Trata sobre estas creencias, sobre la escritura y sobre la cultura escrita, que el autor va a describir, va a presentar esas 6 creencias, las va a describir, y luego va a presentar argumentos para refutar o cuestionar al menos estas creencias. Y después va a hacer algunas consideraciones respecto de lo que implicaría una teoría, desde su punto de vista, una teoría de la escritura.
Entonces les propongo, a partir de esto que ya iniciaron, leer el texto de Olson, quienes no lo leyeron, ver el video, que está muy bueno, el videíto que preparó una docente que participó el año pasado sobre el texto de Olson, y después mirar la guía de actividades para la unidad 1. ¿Sí? Esta guía la encuentran en Moodle. Voy a dejar de compartir. Si ustedes ingresan a Moodle, lo tienen abajo de, les voy a indicar bien, abajo de las guías de lectura, cuando tienen los textos, tienen la bibliografía y después tienen guías de lectura y guía de actividades. Tienen la guía de lectura de ONG, la guía de lectura de Olson y abajo está la guía de actividades para la unidad 1. Y abajo están los corpus, que son los textos con los cuales ustedes pueden resolver algunos de los ejercicios que se plantean en esa guía. No todos, algunos, ¿sí? De los ejercicios que se plantean van a requerir que ustedes lean esos corpus, ¿no? Y en esa guía de lectura, digamos, y en esa guía de lectura también se van a poner en juego muchos de los conceptos que estuvimos tratando de exponer o que estamos tratando de exponer y compartir y entender juntos en las clases. Bueno, y por supuesto, en la medida en que se generen dudas con la lectura o algo de lo que explicamos hoy o hicimos la puesta en común hoy, no les quedó claro, la próxima clase traen las dudas, las consultas, que no hay ningún problema. Si se explicó de una manera que no fue clara, lo volvemos a explicar entre todos. Entonces, le queda de tarea, quienes no hayan terminado de leer ONG, tienen que leer y sistematizar y cerrar ese texto. Leer Olson, que es un texto breve, son poquitas páginas, que ya lo empezamos a presentar, lo vamos a retomar y continuar la clase que viene. Ver el video de Olson, que es clarísimo, seguramente les va a ayudar un montón para entender lo que plantea el autor. Y finalmente, mirar la guía de actividades para la unidad 1. Tratar de ir resolviendo, si lo pueden resolver, mejor. Y si no, de todas maneras, vamos a ver parte de las resoluciones aquí en clase y después va a haber un video que les va a permitir ir verificando la resolución de las actividades. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Bueno, los felicito por la asistencia, porque creo que las comisiones de la mañana y la tarde tienen una asistencia altísima. Sí, profe, a leer más y profundizar más para la próxima, sí. Tienen que leer, familiarizarse con los textos, para que en el momento del parcial no van a poder leer el día del parcial. El día del parcial tienen que tener los textos claros. ¿Sí? Piensen que se juegan aquí la promoción, que pueden promocionar la materia, no es una materia complicada, pueden promocionar, así que vayan leyendo los textos, ¿sí? Me interesa la clase que viene, ir viendo también qué contestar y cómo. Tal vez alguna pregunta la podemos ir viendo cómo contestar juntos, sobre todo para quienes por ahí tengan dudas de cómo organizar la presentación de algunas respuestas. Bueno, si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar.